El caso que yo os quería presentar es una peque de 4 años y 10 meses que tenía una lesión en la cara anterior del tronco que no fue presente en el nacimiento. Había sido evidente aproximadamente en los últimos 6 meses. Y el aspecto de la lesión es esta lesión tan poco aparente que tenéis aquí, que simplemente se ve prácticamente una zona blanquecina un poquito elevada con algunas telangiectasias en la superficie. Aquí la tenéis, bueno, las fotos son prácticamente todas iguales, pero es solamente esa pequeña lesión que aquí veis con un poquito más de detalle. La verdad es que la lesión le iba creciendo poco a poco a la niña y entonces inicialmente le hicimos una ecografía y nos decían que tenía una lesión discretamente hiperecogénica, elongada de márgenes imprecisos, vascularizada con flujo arterial y venoso, y ecográficamente nos decían que podía ser compatible con una malformación arteriovenosa. Como la lesión realmente iba aumentando de tamaño y era una lesión de pequeño tamaño, pues decidimos hacer exéresis y estudio histopatológico. Y entonces este es el estudio histopatológico de la lesión. Yo veo fatal desde aquí, pero bueno. En el que ya vemos que la lesión está localizada de forma muy profunda, en el tejido celular subcutáneo y hacia abajo prácticamente y en dermis profunda, y está salpicada por vasos. Tengo muchas fotos histológicas, vasos, más vasos, tiene como muchos grupos vasculares salpicados. Aquí vemos más, otro por aquí. Cuando vamos viendo en aumento estos vasos, como este que tenemos aquí, vemos que están formados son vasos inmaduros, tienen unos endotelios todavía prácticamente no formados, no forman apenas canales vasculares. Aquí vemos otro vaso que cuando lo vamos aumentando de tamaño prácticamente vemos lo mismo. Aquí tenemos otro de este tipo y cuando hacemos una tinción con D240 vemos que en los bordes de muchas de esos islotes vasculares son positivos para D240. Todos estos hallazgos de ese aspecto en perdigonada de los vasos, de esos vasos inmaduros y del D240 podrían ser compatibles, aunque de una forma un poco atípica, como veis aquí, con un angioma en penacho. Sin embargo, al lado de estos lóbulos o en otra zona, teníamos vasos completamente normales, vasos ya perfectamente formados con canales vasculares, que estos parecían corresponder claramente a un hemangioma capilar lobular o a un granuloma piogénico absolutamente típico. Entonces, la verdad es que esta mezcla de vasos nos confundió bastante y el patólogo no sabía cómo llamar a esta lesión. Aquí vemos una imagen más de esos vasos típicos de un hemangioma lobular capilar. Entonces, aparte, eran WT1 positivos, tenía actina de músculo liso en las paredes musculares y era GLUT1 negativo. La lesión no recidivó después de la exéresis y entonces pues teníamos áreas que nos recordaban a un angioma en penacho, aunque fuera un poco atípico, y otras áreas que recordaban directamente a un hemangioma capilar lobulillar. Si nosotros nos vamos al aspecto clínico, aunque puede ser muy heterogéneo, de las lesiones de angioma en penacho, pues sí, la verdad es que puede haber aspectos totalmente diferentes de lesiones, pero realmente las fotos clínicas que existen no se parecen en nada a la lesión que nosotros tenemos. Si nosotros nos vamos hacia el otro lado, a las lesiones de hemangioma capilar lobular, aunque sean atípicas sobre otros tumores o lesiones atípicas, realmente tampoco se parece mucho a la lesión que nosotros teníamos. Entonces nos pusimos a buscar sobre formas atípicas de hemangioma capilar lobular o de granuloma piogénico y encontramos este artículo de una lesión de tipo granuloma piogénico subcutáneo publicado en esta revista, que aquí veis la lesión del artículo y esta es nuestra lesión. Realmente era lo único que se parecía un poquito, una lesión blanquecina con unas telangiectasias en superficie, lo mismo que realmente la nuestra. Entonces, en este paciente del trabajo, en la biopsia tenía hallazgos típicos de un hemangioma capilar lobular, o sea, de un granuloma piogénico, pero era solamente una biopsia. No tenía el exéresis completo de la lesión. Entonces, a pesar de lo atípico de nuestro caso, nosotros con las dudas creemos que se puede tratar de un granuloma piogénico subcutáneo, que es una presentación muy atípica de esta lesión y que realmente no nos lo planteamos en ningún momento en el principio. Entonces, esto era un poco para recalcar la dificultad que tenemos
todavía desde el punto de vista histopatológico para estas lesiones, y recordar la presentación totalmente atípica que estas lesiones de tipo hemangioma capilar robulillar pueden tener. Y muchas gracias. Bueno, buenos días. Ya hasta el año 2004, cuando Mulliken y Enjolras publicaron su artículo Missing Links, ya habíamos estado intentando averiguar si los hemangiomas congénitos eran una variedad del hemangioma infantil o bien se trataba de tumores completamente distintos. Ahora ya sabemos que el hemangioma congénito presenta una proliferación fetal y que al nacimiento ya está completamente desarrollado y que ya depende de la evolución postnatal, pues se clasifican sobre todo en los dos grupos principales, RIDGE, que es rápidamente involutivo, o NIDGE, que no involuciona. Y además, inmunohistoquímicamente son distintos, siendo los hemangiomas congénitos GLUT1 negativos. Debido a todas estas diferencias, ahora ya consideramos que son tumores totalmente independientes, aunque sospechamos que puedan tener links comunes que justifican su comportamiento en cuanto a involución y a proliferación. Hasta ahora desconocemos el mecanismo de involución de los hemangiomas congénitos. No sabemos por qué hay unos que sí involucionan, que son los RIDGE, otros que no involucionan, que son los NIDGE, y unos que pueden involucionar solo de forma parcial, que son los recién descritos PIDGE, que inicialmente se comportan como RIDGE para después estabilizarse y comportarse como NIDGE. Además de desconocer el mecanismo de involución de los hemangiomas, no sabemos por qué hay unos que dejan secuelas y otros no. En el caso del hemangioma infantil, lo frecuente es que después de involucionar persista un tejido fibradiposo residual y telangiectasia. Sin embargo, en el hemangioma congénito, como podemos ver aquí, lo más típico es la anetodermia y a veces venas superficiales residuales tras la involución. Así que aquí vamos a presentar esta paciente de 14 años que inicialmente es referida al servicio de radiología intervencionista para embolizar una malformación venosa que tenía en rodilla izquierda. Se hace primero una flebografía en la que se ve una malformación venosa compleja en la pierna izquierda con venas muy dilatadas y tortuosas que comunican de forma precoz con el sistema venoso profundo, con lo cual el manejo endovascular es de alto riesgo por la posibilidad de tromboembolismo. Tras 2 intentos se realiza una embolización parcial de la malformación y se deriva a la consulta de anomalías vasculares para tratamiento quirúrgico. Entonces, al hablar con la mamá, nos cuenta que la paciente ya había presentado al nacimiento una tumoración de aspecto vascular en la misma localización y que había desaparecido alrededor del año de vida, dejando solamente algunas venas residuales. Y a partir de los 12 años, estas venas superficiales habían empezado a dilatarse y le producían dolor e impotencia funcional y por eso la habían derivado al servicio de radiología intervencionista. Entonces, con toda esta historia, ya pensamos en un RIDGE y lo que hacemos es una resección quirúrgica, ya que a la paciente le producía, estas venas residuales le producían mucho dolor e impotencia funcional. ¿Vale? La doctora María Beato nos va a comentar qué se vio. Aquí ven la pieza donde puede verse que al corte la mayor parte de la lesión era tejido adiposo y toda la parte de arriba tenía una serie de vasos que al microscopio eran vasos muy grandes, malformados, tanto arterias como venas, pero sobre todo venas, y que también el tejido adiposo circundante tenía vasos muy grandes. Aunque el RIDGE normal puede tener vasos muy grandes también, el RIDGE normal es todo fibrosis y lóbulos muy pequeños de capilares, mientras que el caso actual era todo tejido adiposo y vasos muy grandes. Entonces, tras ver a esta paciente, decidimos revisar los pacientes que teníamos con RIDGE, a los que teníamos seguimiento a largo plazo durante al menos 10 años, y tenemos a 9 pacientes. De ellos 6 habían involucionado completamente y 3 habían sufrido una involución parcial, con lo cual ahora deberíamos reclasificarlos como PIDGE. De esos que habían involucionado completamente, 3 no habían dejado secuelas y 2 habían presentado dilatación de esas venas superficiales a los 9 y 11 años y uno había tenido además una anetodermia muy marcada y que esos 3 últimos precisaron tratamiento con láser y con resección quirúrgica. Así que volvemos otra vez a la casilla de salida. ¿Por qué unos hemangiomas congénitos involucionan y otros no? ¿Y por qué de los que involucionan algunos dejan secuelas y otros no? Es posible que si seguimos a estos pacientes a largo plazo podamos ver cambios a nivel de esas secuelas. Entonces, lo que sí está claro es que parece que todos forman parte de un espectro de la misma patología. Y, de hecho, hay veces que hay NIDGE que se han resecado precozmente y han sido indistinguibles de los RIDGE, y RIDGE que se han resecado tardíamente y son indistinguibles de los NIDGE.
Entonces, lo que es importante saber es cuáles va a encontrar los factores predictivos de esa involución que nos pueden ayudar a saber desde el inicio cuál es el pronóstico que podemos esperar en estos pacientes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí en Murcia aprendiendo de vosotros y también tener la oportunidad de compartir un caso que para mí ha sido muy especial. Los hemangiomas faciales gigantes, como sabéis, pueden producir graves alteraciones estéticas y funcionales, formar parte del síndrome FACES, como nos acaban de contar, incluso poner en riesgo la vida por alto gasto cardíaco. Esta foto cambió la vida de Nguyet para siempre. Había nacido en una pequeña aldea al sureste de Vietnam sin acceso a tratamiento médico, pero su tío trabajaba en Florida de jardinero. Enseñó esa foto a los dueños de los jardines que cuidaba y una de ellas quedó impresionada y prometió ayudarlo. Se puso en contacto con diversas ONGs y Mending Kids, especializada en niños y con sede en San Francisco, se interesó por el caso. Ellos, a su vez, solicitaron informes y presupuestos a diferentes centros ISVA y tuvimos la suerte de que decidieron mandarla a nuestro centro de anomalías vasculares en el Hospital Gregorio Marañón. Nguyet y su madre nunca habían salido de su aldea y se embarcaron en un vuelo de 14.000 kilómetros de Hanoi a Madrid. Y Patty, su benefactora, decidió venir también para conocerlas y ayudarlas. Nguyet presentaba un enorme hemangioma craneofacial izquierdo con extensas áreas de cicatriz posnecrosis y producían una deformidad grotesca. Comenzamos un estudio diagnóstico de descarte de faces mediante resonancia y angioresonancia que mostró un enorme tumor con afectación pantisular, pero sin disgenesias vasculares cerebrales. Se hizo un estudio cardiológico que objetivó dilatación de las cavidades izquierdas por alto gasto, pero que no producía repercusión hemodinámica y que tampoco asociaba otras disgenesias. Y se realizó un estudio oftalmológico que describió una maurosis secundaria, probablemente debida a compresión extra e intraconal y con deprivación, pero sin anomalías congénitas. Por lo tanto, descartamos el síndrome FACES y el diagnóstico definitivo fue de hemangioma craneofacial gigante con amaurosis secundaria. Instauramos entonces tratamiento con propranolol. Todavía no estaba publicado el consenso y lo hicimos según el protocolo basado en las recomendaciones de la Sociedad Española de Oncohematología Pediátrica y tras solo una semana observamos una buena respuesta con disminución del volumen y de la coloración del tumor. Así que Nguyet y su madre regresaron a Vietnam con un cargamento de propranolol y Patty regresó a Miami. Durante casi 2 años realizamos seguimiento telemático con fotografías y breves comentarios que traducíamos con el iPhone. Y en abril de este año consideramos que el hemangioma había evolucionado lo suficiente como para comenzar con la cirugía reconstructiva. Los problemas que presentaba era una enorme alopecia, ausencia de párpado superior con grave ectropión del párpado inferior que ponían en riesgo el globo ocular por desecación, gran distorsión de la nariz, de los labios y de la mejilla con laxitud y residuos fibrograsos. Planteamos la reconstrucción en 2 tiempos. En una primera intervención colocamos un expansor tisular, reconstruimos el párpado superior mediante desdoblamiento de la conjuntiva, colgajo de orbicularis oculi e injerto, corregimos el ectropion mediante cantoplastia e injerto, realizamos una rinoplastia reductora por unidades estéticas y soportada con cartílago auricular, una simetrización del bermellón superior mediante colgajo de avance VI y, por último, la escisión de los residuos fibrograsos y cobertura mediante colgajo de avance. Aquí veis la visión en perfil y en un segundo tiempo avanzamos el cuero cabelludo expandido
Realizamos injertos libres de grasa autóloga para mejorar el volumen y la textura de la piel cicatricial. Recreamos el surco nasogeniano mediante el láser diodo intralesional con fibra y realizamos retoques en los párpados, la nariz y la mejilla. Y por último, realizamos una estafiloplastia de una fisura de paladar incompleta del paladar blando que habíamos diagnosticado durante la intubación en la primera cirugía. Todas estas cirugías transcurrieron sin ningún incidente y en Gullet, aunque probablemente precise cirugías en el futuro, ha pasado de ser una niña introvertida y socialmente desahuciada a ser una niña alegre, bastante aceptada y que juega, que se lo pasa bien y que pasa bastante desapercibida. Como os decía, para nosotros ha sido un caso muy especial porque más allá de la satisfacción de responder a un reto terapéutico difícil, para todos nosotros ha sido una extraordinaria lección de coraje y de generosidad de estas 3 mujeres. Así que muchas gracias. Buenos días, soy Nataliz Vegamata del Hospital Universitario Central de Asturias y os voy a presentar la comunicación. Hemangiomas en dorso de extremidades tienden a ser abortivas y se ulceran con más frecuencia. Los hemangiomas de mínimo crecimiento abortados son unos hemangiomas infantiles que no presentan la fase proliferativa típica, o esta es igual o inferior al 25% de la superficie del hemangioma, y son característicamente GLUT1 positivo, que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial con otro tipo de anomalía vascular. Presentamos 5 pacientes diagnosticados en nuestra consulta que presentaban hemangiomas abortivos en la parte acra y en cara dorsal de las extremidades, que fueron valorados entre enero del 2014 hasta el momento actual. Se trata de 3 niñas y 2 niños y, como vemos en las imágenes, pues 4 de ellos se localizaban en el dorso del pie y 1 de ellos en el dorso del antebrazo y de la mano. A todos ellos hemos hecho una biopsia, estudio histológico, que fue GLUT1 positivo, concluyendo que todos ellos eran hemangiomas infantiles y de tipo abortivo al no presentar proliferación. Nuestro primer caso es un niño de 15 meses, que presentaba una lesión en el dorso del pie en forma de una lesión eritematosa que se extendía hasta el dorso de los dedos, forma de pápulas eritematosas, y que presentaba justo en la parte central, como vemos en la imagen, una úlcera. Ese fue el motivo el que fue derivado a nuestra consulta a los 3 meses, esta úlcera única, que era rebelde a tratamiento tópico y que planteaba pues un diagnóstico diferencial de la lesión. Nosotros al valorar al paciente lo que hicimos fue una biopsia y hicimos inmunohistoquímica y fue positivo para el GLUT1 positivo, llegando al diagnóstico de hemangioma abortivo al no presentar proliferación. Empezamos el tratamiento con propanolol y poco a poco la úlcera fue cicatrizando y el hemangioma, como vemos en esas imágenes, fue poco a poco aclarando y desapareciendo hasta llegar a la última imagen que tenemos en la parte inferior de la diapositiva. Nuestro segundo y tercer caso son 2 niñas, que son 2 casos clínicos muy similares. Presentaba esta paciente, que tiene en el momento actual 15 meses, una lesión en el dorso del pie, que era segmentario, de bordes geométricos, y esta lesión era hiperqueratósica, como vemos en la imagen, reticular y descamativa. No presentó proliferación, sin embargo presentaba estas úlceras que vemos en la imagen, superficiales y múltiples. Lo mismo que en el caso anterior, decidimos hacer una biopsia y fue positivo para GLUT1. Empezamos el tratamiento con propanolol y las úlceras fueron poco a poco desapareciendo y el hemangioma fue involucionando, hasta tener el aspecto que tenemos en la última imagen, con un patrón reticular, con finas telangiectasias en la superficie. El tercer caso, como habíamos dicho, era similar al anterior. Se trata también de una niña, en este caso de 18 meses, que cuando vino a la consulta presentaba una lesión en la cara dorsal y externa del tobillo derecho, que no presentaba proliferación, pero sin embargo pues presentaba esas mismas úlceras que presentaba la otra paciente. Una lesión hiperqueratósica también, no se ve en la imagen, pero era descamativa y
y no presentaba involución, con lo cual hicimos también una biopsia para confirmar nuestro diagnóstico y fue glúteno positivo, concluyendo que era un hemangioma abortivo. Decidimos iniciar el tratamiento con propanolol precisamente para el tratamiento de esas úlceras que eran dolorosas y poco a poco fueron cicatrizando y el hemangioma también fue involucionando hasta tener el aspecto que tiene en la última diapositiva. Nuestro cuarto caso es un niño de 8 meses que vino a la consulta por una lesión también en el dorso del pie y esta lesión se caracterizaba por tener dos partes. Una parte periférica formada pápulas eritematosas que sí eran proliferativas y sin embargo tenía una parte central que se extendía hasta el dorso de los dedos que no era proliferativa. Ante esta lesión también decidimos hacer una biopsia de ambas partes, tanto la proliferativa como la no proliferativa, y ambos fueron positivos para glúteno. Iniciamos el tratamiento con propanolol, pero no podemos ofreceros más imágenes porque el niño se volvió a su país de origen. Y el último caso clínico es una niña de 3 meses que acudió a la consulta por una lesión congénita que tenía en el dorso del antebrazo y que se extendía hasta el dorso de la mano. Esta lesión no era proliferativa, era segmentaria, con un patrón reticular, con telangiectasias como vemos ahí. Y lo que decidimos fue hacer una biopsia también y fue glúteno positivo. Dado que la lesión no presentaba clínica, no proliferaba y no tenía complicaciones como los otros casos clínicos, ni úlceras superficiales ni más profundas, decidimos mantener un tratamiento conservador y en el momento actual estamos esperando a que evolucione. Estamos haciendo seguimiento. Así pues, de nuestros 5 casos clínicos, la morfología más frecuente fue el de parche reticular, con numerosas y finas telangiectasias en superficie, y observamos que 3 de nuestros 5 pacientes presentaron ulceración de la lesión. Si bien destacamos que hemos detectado diferentes grados de ulceración. 2 niñas presentaron, como vimos, múltiples úlceras superficiales, mientras que un solo paciente varón presentó una única úlcera, pero profunda. Así pues, si hacemos un estudio comparativo de nuestros 5 pacientes con una lesión, un hemangioma en el dorso del pie o del antebrazo, en la parte acra de la extremidad, vemos, y con otros 8 pacientes con lesiones en la palma de la mano o planta del pie, vemos como todos aquellos pacientes que presentaban lesiones en el nivel dorsal y acra eran todos ellos abortivos, y de estos hemangiomas abortivos, pues un 60% presentaba ulceración. Sin embargo, de los otros 8 pacientes que presentaban lesión en la palma o en la planta del pie, pues ninguno era abortivo y de estos pacientes ninguno presentó ulceración. Así pues, concluimos que los hemangiomas abortivos pues, tienen tendencia a localizarse en la mitad inferior del cuerpo y precisamente en esta localización acra y dorsal tienen preferentemente un patrón reticular descamativo ulcerativo. Concluimos también que el glúteno positivo es útil para hacer el diagnóstico diferencial tanto cuanto la lesión, tanto la clínica como la exploración es atípica. Actualmente pues, se desconocen los mecanismos fisiopatológicos que hacen que este tipo de hemangiomas tengan un fenotipo particular y que en el futuro estudios colaborativos que agrupen mayor número de pacientes pues, nos ayudarían a comprenderlos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Desde el Hospital de Sant Pau presentamos la revisión de 6 casos de hemangiomas abortivos asociados a hipertrofia de tejidos blandos. Yo creo que sí. ¿Se escucha? Sí. Esta revisión surgió en parte cuando en el 2009 vimos a Emma, una niña de 3 meses de edad, la cual venía derivada del pediatra por la presencia de esta lesión vascular en la extremidad derecha, la cual era presente en el nacimiento. A la exploración podéis ver que se trata de una mancha rosada de distribución metamérica con la presencia de múltiples telangiectasias y vasos prominentes en el interior de la lesión y la presencia también de pápulas rojizas en la periferia. Si bien es cierto que todos tenemos claro el diagnóstico de hemangioma abortivo de distribución segmentaria, a nosotros nos llamó la atención la presencia de un aumento de grosor en la extremidad afecta. En revisiones posteriores vimos como el hemangioma de Emma iba blanqueando, pero persistían estos vasos de mayor calibre, incluso estigmas de haberse ulcerado. A los 3 años prácticamente vemos cómo se había blanqueado el hemangioma de Emma, pero destacaba la presencia de un aumento de grosor en el dorso de la mano derecha y el antebrazo derecho, como un aspecto de hinchado, una clínica que nos recordaba la observada en los pliegues del síndrome de Michelin. Asimismo, los padres nos referían que en ocasiones notaban como esta mano derecha estaba algo más fría y que la encontraban a veces eritematosa a la exposición al frío. En el hospital objetivamos que a pesar de observar tensiones arteriales parecidas entre ambas extremidades, era cierto que la mano derecha de Emma estaba algo más fría.
Pensando que podía haber cualquier tipo de alteración arterial o venosa, realizamos una ecografía y una resonancia magnética que no mostró alteraciones en la permeabilidad de los vasos. A los 4 años podemos ver como el hemangioma de Emma había desaparecido prácticamente del todo, pero se observaba una hipertrofia en el dorso de la mano derecha y antebrazo, y si os fijáis también se ve un ligero eritema en dicha mano. A raíz de presentar este caso en el año pasado, el doctor Sánchez Carpintero nos comentó que tenía un caso muy similar al nuestro, en el cual destacaba la presencia de estos vasos prominentes y este aumento de grosor en la extremidad afecta. Revisando la literatura, sabemos que este tipo de tumores se ha relacionado con anomalías internas como el síndrome de Faces o el síndrome de lumbar. Recientemente incluso se han reportado casos asociados a alteraciones del tejido subcutáneo como la lipoatrofia, pero a diferencia de otras lesiones vasculares, en las cuales se han asociado sobrecrecimiento de extremidades, actualmente no existe ninguna serie reportada de hemangiomas abortivos en los cuales se vean esta alteración. Con el objetivo de definir mejor esta variante, revisamos en nuestro archivo fotográfico y reclutamos 3 casos más de otros centros, obteniendo un resultado de 6 pacientes. Como podéis ver, todos los pacientes presentaban hemangiomas segmentarios, 4 de ellos de gran tamaño, 2 en las extremidades superiores, estos 2 en las extremidades inferiores, y los 2 restantes se trataban de hemangiomas segmentarios de menor tamaño, localizados en localizaciones sacras, que algunos autores han descrito como en guante de bicicleta. Por lo que respecta a las complicaciones, en 3 de ellos se observaron ulceraciones, todos ellos antes de los 12 meses de edad, y todos ellos, como podéis ver en la fotografía, corresponden a hemangiomas segmentarios de gran tamaño. Como pasó en el caso de Emma, todos ellos presentaron un blanqueamiento a partir de los 12 meses de edad, y todos ellos también observamos persistencia de esta hipertrofia del tejido subcutáneo, y también se observaba una persistencia en estos vasos de mayor calibre, que incluso eran más evidentes después del blanqueamiento del hemangioma. Este es un poco el resumen de todos nuestros resultados. Os destacaré que a pesar de tener 4 hemangiomas segmentarios de gran tamaño, en ninguno de ellos encontramos anomalías estructurales ni viscerales. Solo en 3 de ellos se realizaron pruebas complementarias, pero en ninguno se reportó ninguna alteración durante el periodo de seguimiento. Como conclusiones, presentamos la primera serie de hemangiomas abortivos asociados a hipertrofia. Esta hipertrofia no es progresiva, sino que persiste en el tiempo, y desconocemos un poco el origen, ya que no tenemos información histopatológica. En este tipo de hemangiomas es muy importante descartar inicialmente anomalías estructurales y viscerales dentro del espectro del síndrome de Faces y lumbar. La presencia de estos cambios de temperatura, estos vasos prominentes, esta tendencia a ulcerar, son hallazgos que todavía desconocemos, y por lo que recomendamos un seguimiento estrecho en este tipo de pacientes e incluso la realización de pruebas complementarias como la resonancia y la ecografía en casos seleccionados. Las principales limitaciones de nuestra serie es el número reducido de pacientes y la ausencia de biopsia en todos ellos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Javier Rojas, soy residente de cirugía pediátrica del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, y les presento una comunicación que se titula ¿Existe asociación entre hemangioma infantil escrotal y ectopia testicular cruzada? Bueno, para empezar, decir que las anomalías vasculares de los genitales masculinos son raras, constituyen el 1 al 3% de todas las anomalías vasculares, y existen alrededor de 50 casos publicados de hemangiomas escrotales. Uno de estos es la imagen que vemos, que es una asociación con transposición penoescrotal, por ejemplo. La ulceración de un hemangioma escrotal es una complicación frecuente que ocurre durante la fase de crecimiento. Y en cuanto a la ectopia testicular cruzada o transversa, es un defecto en el que ambos testículos descienden a través de uno de los canales inguinales y están ubicados en el mismo compartimiento escrotal. También muy rara, se calcula que 1 en 4 millones de casos de personas sería la incidencia, y existen alrededor de 100 casos publicados. Generalmente asocian retención testicular y hernia inguinal. El caso clínico que les presentamos es de un varón de 4 años que fue seguido en consultas externas desde los 9 meses por una ectopia testicular cruzada derecha.
Presenta además un hemangioma en hemiescroto derecho que no se le dio tanta importancia, al parecer no le trajo muchos problemas y se resolvió espontáneamente. A los 4 años tenía en el examen físico ambos testículos de tamaño similar en hemiescroto izquierdo y los cordones espermáticos parecían palparse en su ubicación correcta. Además se observaba telangiectasias como secuela de la resolución del hemangioma en escroto derecho. Se solicitó una ecografía que comprobó el diagnóstico de ectopia testicular cruzada y se intervino quirúrgicamente por incisión parescrotal derecha porque se palpaba en ese lado el cordón, como hemos dicho, y encontramos que el cordón emergía por el conducto inguinal ipsilateral y al traccionar de él se reduce el testículo derecho sin mayor dificultad y del hemiscroto izquierdo y se realiza una orquidopexia según la técnica de Bianchi. Entonces, visto este caso tan raro, fuimos a la literatura y solo encontramos una publicación en 2014 donde es de Taiwán, que presentaban 3 casos de ectopia testicular cruzada asociada a hemangioma escrotal. Son las 3 imágenes que vemos en niños de 6 meses, 7 meses y 6 años. Y decía que era la única publicación de los únicos casos conocidos similares. Igualmente no hemos encontrado otras asociaciones similares. Se han propuesto varias teorías para explicar la ectopia testicular cruzada, entre las que podemos destacar la obstrucción del anillo inguinal interno, persistencia de estructuras mullerianas que al parecer interrumpirían el descenso del testículo, fusión de los conductos de Wolf, que también se ve a veces que los cordones que están en el mismo lado, como hemos dicho, están casi fusionados, que no se pueden separar, y defectos en el desarrollo ipsilateral del gubernáculum, que como sabemos es determinante en la fase de inguino-escrotal del descenso testicular. El presente caso es atípico porque además cada cordón mantenía su ubicación normal, ¿no? Lo que iría incluso a cuestionar la definición de ectopia testicular cruzada. De cualquier forma, la corrección quirúrgica es necesaria porque aumenta el riesgo de transformación maligna de la gónada, que se ha calculado que aumenta en un 4% incluso, pero se han reportado en el 5 a 18% de los pacientes con ectopia testicular cruzada. Los casos típicos normalmente se intervienen, como los casos publicados en Taiwán, que es uno de la foto, por una orquidopexia ipsilateral transeptal, que es una modificación de la técnica de Ombredin. Pero en nuestro caso, que el cordón se palpaba en su lado, que consideramos que la técnica de Bianchi fue adecuada. Bueno, presentamos este caso raro también por preguntar si han tenido algún caso de esta asociación, ¿no? Muchas gracias.